Caso 1. Hulk Hogan. En 1984, Terry Bollea, alias Hulk Hogan, irrumpió en la cultura estadounidense y nunca se fue. 12 títulos mundiales, WrestleMania, Rocky 3 y su reality. Hacía leg drops como Apple vende móviles. Tras 40 años, el público seguía ahí. El periodista de lucha libre Dave Meltzer lo llamó probablemente el luchador profesional más famoso que jamás haya existido, y no exageraba. Pero detrás del pañuelo, el cuerpo de Hogan llevaba años cayéndose a pedazos. En su última década pasó por 25 cirugías, 10 de espalda, hombros y caderas. Admitió bajo juramento en 1994 usar esteroides años. En 2025 usaba oxígeno, adelgazó y le avergonzaba recibir visitas. Cuando su amigo Eric Bischoff, el expresidente de la WCW, intentó ir a verle, Hogan le dijo: "De verdad quiero verte, pero me da algo de vergüenza que me veas así porque he estado bastante enfermo". Lo que nadie sabía era que también había estado viviendo con leucemia linfocítica crónica, un cáncer de sangre de progresión lenta que solo reveló el forense tras su muerte. En mayo de 2025, se sometió a una fusión cervical de 4 niveles, una cirugía grave que implicaba el pinzamiento de las cuerdas vocales y tubos de respiración. Su manager citó un leve procedimiento de fusión y rápida recuperación. Su mujer publicó que estaba fuerte. Su equipo pidió calma, lo habitual antes de que cunda el pánico real. Su última foto fue 10 días después, con el gobernador DeSantis promocionando su cerveza. Sonreía, aunque frágil, a 60 días de morir. La noche del 23 de julio, su manager de toda la vida y mejor amigo, Jimmy Hart, le llamó, y pasaron la velada hablando de karaoke como si nada malo pasara en el mundo. A las 9:51 de la mañana del 24 de julio de 2025, salió una llamada al 911 desde la mansión de Hogan en la playa de Clearwater. Paro cardíaco. Los servicios de emergencias lucharon desesperadamente, intentando reanimarlo durante 30 largos minutos antes de trasladarlo finalmente al hospital, donde se confirmó que falleció a las 11:17 de la mañana. Tenía 71 años. Murió por culpa de un infarto masivo con fibrilación auricular y una leucemia oculta. El propio Ric Flair lloró amargamente ante la cámara, confesando que apenas ayer le habían asegurado que se encontraba perfectamente. Caso 2. Owen Hart. 1999. Kemper Arena. El canadiense Owen James Hart, de 34 años, iba a bajar del techo, con capa azul para divertir a 18,000 personas. Owen, muy hogareño, confesó a sus colegas que pensaba jubilarse ese mismo año. El más ágil de los Hart y gran bromista del vestuario, pegó incluso una vez con pegamento fuerte todo el mobiliario del cuarto de un colega al techo. Había rechazado una trama de la era Attitude que implicaba una obsesión romántica con una luchadora. Chocaba con sus valores. Así que la WWE le encasquetó el Blue Blazer, un bufón enmascarado con traje azul de superhéroe diseñado para parodiar todo lo que Owen defendía. Para el evento Over the Edge, la entrada del Blue Blazer exigía que Owen bajara desde las pasarelas con un arnés y luego se enredara accidentalmente y cayera de forma cómica. Un sistema de cierre rápido debía soltarlo justo a tiempo. El técnico habitual se negó rotundamente por motivos de seguridad. El suplente decidió comprar un mosquetón marino de marca Leumar, diseñado para las velas de barcos en alta mar. Total Hardware Cost. El coste total del equipo fue de apenas $52.12. Marta probó después que el cierre se abría con solo 6 libras de presión, es decir, menos que el peso de un sobre de azúcar. Durante el ensayo previo, la capa le estorbaba visiblemente, pero nadie se la quitó por estética. A las 7:10 de la tarde, empezaron a bajarlo mediante una cuerda de nylon, y mientras Owen descendía esos primeros pies, se llevó la mano al pecho para ajustarse la capa. Talbert escuchó el clic del mosquetón al soltarse. Owen cayó en silencio durante 5 segundos a 45 millas por hora y se golpeó de pecho contra la cuerda superior. El impacto le seccionó la aorta. A las 8:12 declararon muerto a Owen Hart. McMahon siguió el show y los 18,000 fans del pabellón no supieron que Owen había muerto allí mismo. Tercer caso. Chris Benoit. En marzo de 2004,
Benoit alcanzó la gloria al ganar el campeonato mundial en WrestleMania 20. Lloró de emoción en el ring abrazado a su gran amigo Eddie Guerrero. Fue la cima absoluta de su carrera. Sin embargo, 3 años después, todos los protagonistas de esa imagen estarían muertos. Eddie falleció por problemas de corazón en 2005 y Benoit murió en un suceso oscuro que la WWE intentó borrar de su historia. Para el año 2007, la vida de Benoit se desmoronaba por completo. Su esposa Nancy ya había solicitado el divorcio en 2003, alegando un miedo real y episodios de violencia física, aunque regresó con él 3 meses después tras retirar la demanda judicial. Sus niveles de testosterona eran de 59:1. Lo normal es un ratio de 1:1 y la WWE permitía hasta 10:1. El abuso de esteroides destrozó su producción hormonal natural. Su médico personal, Phil Astin, le inyectaba dosis masivas que terminarían costándole 175 cargos penales graves. Su cuñada reveló más tarde que el forense dijo que a Benoit le quedaban unos 10 meses de vida en el momento de su muerte, debido a un corazón agrandado del que nadie sabía nada. La noche del viernes 22 de junio de 2007, Benoit estranguló a su esposa, Nancy, en la sala de estar de su casa en Fayetteville, Georgia. Tras atarle los brazos con cables y encintarle los pies, envolvió su cuerpo en una manta y colocó una Biblia al lado. Al día siguiente, sedó a su hijo de 7 años, Daniel, con Xanax y lo asfixió en su cama, para luego colocar otra Biblia a su lado. Entre los 2 asesinatos, llamó a un compañero luchador para decirle que su familia tenía intoxicación alimentaria y que llegaría tarde a un espectáculo. Terminó la llamada con un «Chavo, te quiero». A las 3:53 de la madrugada del domingo, mandó mensajes a varios compañeros con su dirección, los perros y qué puerta abierta. Luego, en su sótano, usó una máquina de pesas para quitarse la vida. La WWE no supo nada hasta que la policía entró el lunes por la tarde. Para entonces, ya habían emitido un tributo de 3 horas a Benoit en Raw, con Vince McMahon llamándole una leyenda, mientras la policía aún procesaba la escena. La noche siguiente, McMahon juró ante las cámaras que el nombre de Benoit nunca volvería a mencionarse en la programación de la WWE. Y así ha sido. Meses después, hallaron en el cerebro de Benoit una encefalopatía traumática crónica severa, CTE, con daños en los 4 lóbulos, propios de un enfermo de Alzheimer de 85 años. Él tenía 40. La WWE calificó esto de especulativo. Caso 4. André el Gigante. En 1970, unos médicos japoneses advirtieron a André René Roussimoff, de 23 años, que un tumor pituitario acabaría con él antes de los 40. Él rechazó operarse. Años después, tras ingresar en el hospital de Duke con problemas cardíacos, otro equipo le ofreció la misma cirugía. André se negó de nuevo. Su cuidadora recordó su frase: «Si Dios me quiso de este tamaño, así seré». No se operó y siguió creciendo. A mediados de los 80 era la mayor estrella del wrestling. Medía 7 pies y 4 pulgadas, pesaba 500 libras y cosechaba éxitos mundiales tanto en el cine como en el ring. Pero su inmenso físico lo estaba destruyendo por dentro. Sus articulaciones sufrían un castigo constante bajo su propio peso. Ted DiBiase relató que Andrés se negaba rotundamente a tomar analgésicos tras observar sus efectos destructivos en otros compañeros. Así que usó el alcohol como calmante. Sus cifras se hicieron leyenda. 156 cervezas de una vez. 108 en una escala de 45 minutos. 2 por minuto esperando el vuelo. La policía le asignó un agente secreto para seguirlo por los bares. No por ser una amenaza, sino porque si un hombre de 7 pies y 4 pulgadas te cae encima, no sales ileso. En los 90, su cuerpo tras 5,000 combates estaba roto. Sus citas en Japón se cuidaron al máximo para un hombre incapaz de luchar como antes.
Su combate final fue el 4 de diciembre de 1992. Ganó y 55 días después murió. En enero de 1993 fue a París al entierro de su padre y visitó a su madre por su cumpleaños. La noche del 27 de enero jugó a las cartas cerca de París. Volvió al hotel a la 1. Durmió y no despertó. Su chofer lo halló 12 horas después. Fallo cardíaco a los 46 años. Superó por 6 años el pronóstico médico, pero aquel tumor de hacía 23 años terminó el trabajo. André pidió ser incinerado, algo fácil para cualquiera menos para él. Ningún crematorio en Francia podía albergar un cuerpo de tal calibre. Una nación europea no pudo gestionar su cuerpo. Debieron volarlo de vuelta sobre el Atlántico solo para incinerarlo. Sus cenizas, que pesaban 17 libras, las esparció a caballo Frenchy Bernard, exárbitro Bebe Bavier, por el rancho de André en Carolina del Norte, porque ni siquiera muerto encajaba en escalas normales. Entró en el Salón de la Fama de la WWE el mismo año de su muerte, siendo el primero en lograrlo. Caso 5. Jimmy Snuka. En 1983, un luchador de Fiji llamado Jimmy Superfly Snuka era uno de los hombres más famosos de la World Wrestling Federation, conocido por saltar desde jaulas de acero. Un movimiento tan emocionante que el adolescente Mick Foley se gastó una vez casi cada dólar que tenía solo para verlo en vivo. Lo que ese público no sabía era que Snuka tenía una novia de 23 años llamada Nancy Argentino, una ayudante de dentista de Brooklyn que en la práctica era la adulta que mantenía a flote su carrera. Lo llevaba a los eventos y gestionaba su agenda tolerando Y también el conductas miércoles, que y por causaron supuesto, un el arresto jueves. en un hotel donde hicieron falta 5 agentes y 2 perros. El 10 de mayo de 1983, Snuka Se tenía resbaló una en la grabación de carretera. WWF en Allentown, Pensilvania. Ganó su combate y Nancy se quedó justo ahí sola en fuera, la habitación tras la misma 427 puerta del de motel un donde motel se en MacArthur alojaban. Road. Cuando él volvió y llamó a una ambulancia, le dijo a la gente que Nancy se había resbalado al lado de la carretera al entrar. En aquel preciso momento, Versión únicamente distinta a la estábamos dada a haciendo un poco el urgencias y otra diferente a la del capellán. Dio hasta 5 versiones distintas en una sola noche. El informe forense halló 39 lesiones corporales que sugerían claramente violencia doméstica. La pobre Nancy agonizó durante horas antes de recibir cualquier tipo de ayuda médica. Semanas después, Vince McMahon se reunió en persona con el fiscal y la investigación se detuvo misteriosamente. Snuka volvió a luchar solo 8 días después. En 2015 se presentaron cargos, pero su defensa alegó demencia para evitar el juicio. When murder charges were filed, and Snuka's defense argued his dementia meant he couldn't say what year it was or who the president was. Pero recordó con detalle su salto desde la jaula. Los cargos se retiraron en enero de 2017, días antes de su muerte por cáncer. La familia de Nancy no recibió justicia ni compensación. Caso 6. Bruiser Brody. En julio de 1988, la estrella Frank Goodish, alias Bruiser Brody, llegó a un estadio en Bayamón, Puerto Rico. El programador local, José González, le guardaba rencor por un combate de 1976 que arruinó su carrera profesional. Además, Brody planeaba adquirir parte de la empresa, lo que dejaría definitivamente fuera a González. Ese de Jones le escuchó decir, un día de estos voy a matar a ese hombre. En el vestuario, Brody pidió a Tony Atlas que dibujara a su hijo Jeffrey, de 7 años. González se acercó con una toalla sobre el antebrazo, un cuchillo escondido dentro, y dijo, ¿Puedo hablar contigo un minuto? Brody fue a las duchas. Tras 2 gritos, Atlas vio a González con un cuchillo ensangrentado. Atlas tiró de Brody hacia atrás. El navajazo alcanzó la coleta de Brody y la cortó. Brody le dijo a Atlas, «Hermano, no dejes que me hagan más daño». González se puso una camisa limpia y se fue a casa. El espectáculo continuó. La gente se reía. Tony Atlas bajó a Brody en brazos porque los médicos no podían. Tenía los pies azules por la pérdida de sangre.
En el hospital, Atlas encontró a un médico en el pasillo leyendo la prensa y lo llevó a la habitación. Brody murió a las 4:30 de la madrugada. Su viuda, Bárbara, voló sola a Puerto Rico, se las arregló en una morgue donde nadie hablaba inglés y organizó su incineración. Su hijo Jeffrey, de 7 años, eligió el ataúd de su padre. Era azul. González fue absuelto porque el jurado creyó que temía al monstruo del ring. No llamaron a los testigos. La citación de Mantel llegó tras el veredicto. En 1991, González fingió otro apuñalamiento en Japón por espectáculo. El juicio es secreto. A un investigador le ordenaron no volver a llamar. Caso 7. Shad Gaspard. El 17 de mayo de 2020, un ex luchador profesional llamado Shad Gaspard llevó a su hijo Arye, de 10 años, a Venice Beach en Los Ángeles para celebrarlo. Porque tras meses de confinamientos por la COVID, este era el primer fin de semana que la ciudad había reabierto sus playas. Shad Gaspard no temía al peligro. Medía 6 pies y 7 pulgadas. Pesaba 285 libras y era experto en artes marciales. Su físico sirvió de modelo para Kratos en el videojuego God of War. Años atrás, desarmó a un pistolero en Florida ante las cámaras, preocupándose después mucho más por la familia del atracador que por su propia integridad. Cuando se encontraban a apenas 50 yardas de la orilla, una fuerte corriente de resaca los arrastró violentamente a ambos hacia la peligrosa zona de impacto de las olas. Olas rompiendo sin parar que te hunden y de las que es imposible salir luchando. Y un socorrista los vio y nadó hasta ellos. El socorrista llegó con la intención de traerlos a los dos de vuelta, pero antes de que pudiera actuar, Shad lo miró y habló. ¡Sálvalo! El socorrista cogió a Arye y nadó con él de vuelta a la orilla en menos de 3 minutos. Luego enseguida se dio la vuelta y regresó al mar, y aún podía ver a Shad en la superficie, todavía luchando. Y entonces una ola rompió sobre él, y Shad se hundió y no volvió a salir. En la playa, Arye no paraba de decirles a los equipos de rescate lo mismo. Papá me impulsó hacia el socorrista. Se rastrearon 70 millas náuticas cuadradas durante 3 días y no encontraron nada hasta que 2 personas que paseaban por la playa con la marea baja a primera hora del 20 de mayo vieron un cuerpo a media milla al norte del muelle, identificado por los tatuajes. Tenía 39 años y en 2022 la WWE le otorgó el Warrior Award a título póstumo, el último premio Warrior Award que la organización concedió antes de retirar la categoría, y Ari, que ya tenía 12 años, subió al escenario a recogerlo. Caso 8. La tragedia de los Von Erich. En el año 1959, el primogénito de Fritz von Erich, llamado Jack Hijo, murió trágicamente electrocutado y ahogado tras pisar accidentalmente un cable en las cataratas del Niágara. Fritz tuvo otros 5 hijos: David, Kevin, Mike, Chris y Kerry. Fundó la World Class Championship Wrestling para ellos y funcionó años. David, el más talentoso, iba para campeón de la NWA. Estando enfermo antes de ir a Japón, Fritz le obligó a ir porque el público pagaba por ver a un Von Erich. Murió en su hotel de Tokio el 10 de febrero de 1984 por inflamación intestinal, aunque el vestuario creía que fue una sobredosis. Esa misma semana, Fritz anunció en televisión que Mike sería el encargado de sustituir a David. Mike subió al cuadrilátero forzado, pero tras una operación en Israel, sufrió daños cerebrales debido a un shock tóxico. En 1987, lo encontraron muerto con 78 pastillas en el interior de su coche. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Chris, el más joven, sufría asma y huesos frágiles, pero luchó por complacer a su padre. El 12 de septiembre de 1991, se disparó a los 21 años mientras su hermano Kevin y su madre intentaban evitarlo. Kerry fue el que tuvo más éxito, campeón del mundo de la NWA y luego el Texas Tornado de la WWF, y en apariencia el único que escapó, excepto que, desde 1986, había estado luchando en secreto con una prótesis en el pie y se duchaba con las botas puestas para que nadie se enterara. El dolor de cada combate provocó una adicción que acabó en una acusación por un delito grave. Kerry dijo: «Papá, te quiero». Caminó hacia el bosque del rancho familiar y se disparó con la pistola de calibre 44 que Fritz le regaló. Fritz murió de cáncer 4 años después,
habiendo enterrado a 5 de sus 6 hijos. Kevin, el único superviviente, dijo: «Antes tenía 5 hermanos. Ahora ni siquiera soy un hermano.